La reforma constitucional, en los términos planteados por el dictamen, se pronuncia por superar las distorsiones que ha generado el poder del dinero en campañas electorales. Sin embargo, cuando se debería incorporar ejercicios innovadores o vanguardistas en la construcción de una tercera generación de reformas, como se califica pomposamente, se ponen de manifiesto acciones regresivas por la miopía de quienes antes de pensar en el avance democrático del país piensan en intereses sectarios o de grupo. Al mismo tiempo, cancela el valor de la equidad en la democracia, pues privilegia la presencia y difusión de los mensajes de los partidos políticos mayoritarios y sus candidatos, estableciendo fórmulas de asignación de tiempos en radio y televisión que reproducen condiciones de inequidad perpetua por haberse llevado a la Constitución General de la República. Convergencia propone que se elimine el financiamiento económico público a los partidos políticos, que se otorgue el 100% del tiempo en radio y televisión de manera igualitaria entre todos los partidos, que el IFE administre una bolsa de recursos para pagar directamente la capacitación política, la formación de cuadros y la promoción de la cultura democrática que realicen todos los partidos. Además, permitiría, como sana consecuencia, terminar con las burocracias partidistas y, sobre todo, con la propaganda dispendiosa, excesiva, abusiva, que además genera contaminación visual y daño ambiental. Solo así estaremos en posibilidades de darle un nuevo rumbo a la nación. Muchas gracias. Señor presidente, compañeros legisladores, antes de hablar de la reducción de procesos, quiero agradecer a nombre de Convergencia que hayan votado la eliminación en el artículo 41 de que sea facultad exclusiva de los partidos políticos el registro de candidatos, con lo que esperamos que las candidaturas ciudadanas queden establecidas en el Código Electoral. Hace un momento expresé que el Partido Verde y Convergencia demandamos públicamente la necesidad de darnos más tiempo para mejorar el texto de una reforma constitucional de primer orden. Me da mucho gusto que a menos de 24 horas de que hayamos presentado el voto particular hayan advertido que efectivamente, como lo planteamos, existe contradicción de texto con el artículo 35 por una parte y por otra se incurriría en desatender los tratados internacionales suscritos por México. De la misma manera que aquí se ha hablado de que el problema profundo de las campañas electorales y de las elecciones son los recursos con los que se compran spots. Me hubiera dado mucho gusto que nos esperamos otras 48 horas para que nos diéramos cuenta que el debate que plantea Convergencia está orientado a la inequidad con que las tres fuerzas mayoritarias en esta Cámara se están distribuyendo esos recursos que se traducen en tiempos en radio y televisión. Eso es en contra de lo que estamos, no en contra de que haya avance en la vida democrática de este país, porque queremos aquí dejarlo muy claro, muchas de las propuestas que son aprobadas en esa reforma
parten originariamente de Convergencia y posteriormente del movimiento en el que participamos, que es el Frente Amplio Progresista, como esta a la que le voy a dar la orientación para atender en tiempo la propuesta de reforma al artículo 116, fracción cuarta, inciso A, que tiene que ver con la reducción de procesos electorales. Convergencia y nuestro movimiento ha planteado que en lugar de los más de 70 procesos electorales que se celebran en el país cada 6 años, se realicen 4 elecciones con una sola jornada nacional en el mes de julio de los años segundo, tercero, cuarto y sexto de un sexenio federal. Se propone que en el primer año y el previo a la elección presidencial no se efectúen elecciones para estar en posibilidades de lograr la construcción de acuerdos al inicio del nuevo gobierno y en el año previo a la renovación del Ejecutivo Federal. Desde nuestro punto de vista, es un error no facilitar que la sociedad descanse durante 2 años sin elecciones y al propio tiempo se facilite la construcción de acuerdos sin la presión de las jornadas electorales en puerta. Adicionalmente, demostraríamos las causas de una verdadera democracia que va más allá de la democracia electorera. Tenemos que profundizar nuestro trabajo para fortalecer la democracia como forma de vida, una democracia participativa que permita el debate de los asuntos que le interesan a la comunidad en materia de cultura, de derechos humanos, de alcoholismo, de drogadicción, de farmacodependencia, de vivienda, de educación, de sano esparcimiento. Esas deben ser las causas por las cuales debemos luchar y, por si esto fuera poco, para ahorrar los cuantiosos recursos que aún se dilapidan en las elecciones estatales, que aún siguen siendo elecciones de Estado. Procedo, presidente, a dar lectura a la propuesta de Convergencia a la reforma del artículo 116, fracción cuarta, que a la letra dice: las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que a. las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizan mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que los procesos electorales se realicen en 4 elecciones con una sola jornada nacional que tenga lugar el primer domingo de julio de los años segundo, tercero, cuarto y sexto del sexenio federal, con un transitorio: la celebración de las elecciones para gobernadores, miembros de las legislaturas locales e integrantes de los ayuntamientos, que actualmente se celebran el primer y quinto año del sexenio federal, deberán realizarse el segundo, tercero, cuarto o sexto año del gobierno federal. El ajuste del calendario se realizará, en el caso de gobernadores, en un periodo máximo de 10 años, dividiendo ese ajuste en 1 o 2 periodos, que en ningún caso será menor